y cómo queda entonces Venezuela en el contexto internacional en estos momentos que tanto se necesita para el país del apoyo del recurso que nos ingresa por esta vía. Antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba si el tema de las sanciones afectarían el flujo de caja de petróleos de Venezuela. Sí, sin duda alguna va a afectarla. Va a afectarla principalmente porque tiene que disponer de inmediato para seguir importando crudo liviano, gasolina y componentes de la gasolina, debido a que la sanción no da posibilidad a que se cumplan una de las cláusulas de los contratos estructurales en el comercio del petróleo, que es que a ti te dan 90 días para pagar esa compra o esa deuda. En este caso no da esa oportunidad porque dice, le prohíbe a sus ciudadanos, repito, participar en cuentas por cobrar. Así que si usted es la empresa que en Estados Unidos me está vendiendo a mí la gasolina o el crudo o el componente, no puede registrar en sus libros cuentas por cobrar para el efecto de PDVSA, sino tiene que venderme eso de forma inmediata. Tengo 72 horas para yo pagar eso de inmediato. Y no tenemos fluidez de caja en PDVSA como para entonces cancelar de inmediato ello. Eso quiere decir que PDVSA podría verse forzada a buscar otros mercados para suplir los 65.000 y pico de barriles de crudo liviano que estamos comprando, como también para suplir la gasolina y los componentes. Y eso nos pone a nosotros más en aprieto porque resulta que, repito, no tenemos en estos momentos para pagarle a la ConocoPhillips los 2.000 millones y pico de indemnización. Y estamos en deuda en los últimos 5 meses de bonos de PDVSA que sobrepasan los 1.900 millones de dólares, exactamente 1.943. Eso da un total de 4.000 millones de dólares que tienen deuda PDVSA y que hemos debido de haber pagado ya empezando el mes de mayo. Ahora, tomando en cuenta, bueno, que estas nuevas sanciones del gobierno o de la administración de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, viene a raíz de los resultados electorales del pasado domingo. Hay 194 países que desconocieron los resultados de Venezuela. ¿Cree usted que puedan o cuáles pudieran ser esos nuevos mercados a los cuales Venezuela pudiera negociar el petróleo para tratar de salir un poco de esta crisis que se está viviendo? Bueno, tiene dos vías de comercialización. Una, primero, las importaciones. ¿De dónde va a suplirse en relación a los tres bienes que le dije? Pues en relación al crudo, a la gasolina, a los componentes. Pero lo que pasa es que esas sanciones yo creo que profundizarse pueden bloquearnos a nosotros las exportaciones nuestras hacia Estados Unidos. Estamos hablando de 378.000 barriles diarios de petróleo que enviamos a los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos toma sanciones también contra nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos, bueno, acorrala, como dijimos, mucho más a la industria petrolera, ¿no? ¿Qué refinería nos quedaría operativa tomando en cuenta que de producirse eso, pues pudiera Venezuela tener allí pues algo de respiro? En Estados Unidos solamente tenemos 3. Fuera de Estados Unidos tenemos... ¿La de Curazao? 14. La de Curazao, que es una refinería, por supuesto, alquilada. Por cierto, que el próximo año se cumple el contrato de 25 años de arrendamiento. Y tenemos 14 refinerías más en el resto del mundo, pero incluyendo Europa y la Gran Bretaña, pero donde la participación nuestra es solamente del 40%. Es decir, que lo que allí se refina, solo el 40% pertenece a refinación propiamente de petróleo de Venezuela, pues, o de Venezuela. Ahora, en estos momentos la producción de petróleo que nos llega directamente, no porque las cifras se conozcan acá, sino porque es el informe que pasa Petróleos de Venezuela a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la cual formamos parte y somos miembro fundador, es que está en 1.500.000 barriles de petróleo. ¿Qué pasa entonces con eso? ¿Cómo se viene a ver nuestra situación entonces en estos momentos? Sí, la semana pasada rompimos ese piso de 1.500.000, llegamos a 1.426.000 barriles diarios. Eso quiere decir que estamos produciendo 500.000 barriles menos que el 1 de mayo, que el 1 de diciembre pasado, cuando el general Quevedo tomó la rienda de Petróleo de Venezuela y de ministro de Energía y Petróleo. 500.000 barriles que hemos reducido prácticamente en 5 meses. Quiere decir que hemos reducido a un promedio de 100.000 barriles diarios, porque
la cuota OPEP a nosotros nos quedó fijada en 1.927.000 barriles diarios. Es decir, los 95.000 barriles que aportamos a ese recorte, eso es lo que deberíamos estar produciendo. Sin embargo, repito, estamos por 500.000 barriles menos o por debajo de esa cuota. Y eso le ha ocasionado un problema a la OPEP, porque la OPEP no haya cómo cubrir esos barriles o ese hueco de barriles, y debe hacerlo antes que otros países se tomen ese mercado. Ahora, por supuesto, me gustaría saber, señor Quiroz, que me dieran una radiografía, tomando en cuenta todas estas vertientes que hemos hablado, que estaría afectando el tema de PDVSA, las sanciones, lo que tiene que ver con la demanda de ConocoPhillips, el tema de los bonos petroleros y la situación del no reconocimiento por parte de más de 194 países hacia Venezuela, las elecciones. Entonces, y la situación de la diáspora, porque además la migración de personal calificado dentro de la industria se estaría afectando conjunto a eso, según el tema de la corrupción. ¿Cuál sería la radiografía entonces interna que tenemos dentro de la industria petrolera y cómo nos pudiera haber afectado, sobre todo para la situación y corregir toda la situación que estamos teniendo en nuestro país? Pero eso me lo responde al regreso porque nos toca hacer una pausa. Estamos conversando esta noche con Rafael Quiroz, economista petrolero, sobre toda la situación